Buenas tardes, ¿qué tal, docentes? ¿Cómo están? Estamos ingresando a la segunda sesión de las casuísticas para el nombramiento, ¿no? Docente de educación de nivel inicial. Primeramente, agradecerles por su presencia, agradecerles por su participación activa de nuevo en esta segunda sesión y también, ¿no? Brindarles un nuevo conocimiento. Buenas tardes con todas. Decir que el pedagogo Biggs Jones nos menciona que la retroalimentación es una enseñanza centrada para el estudiante con estrategias efectivas para llevar a cabo la evaluación formativa, que en este caso estamos tomando en cuenta como madre de todo lo que estamos haciendo, ¿no? También que es una herramienta, la retroalimentación esencial, porque ayuda a identificar los logros alcanzados y las áreas que uno le da a los niños a entender con la oportunidad de fomentar desarrollo de habilidades y tanto de competencias, que nos basamos bastante, ¿no? A nuestro enfoque de hoy en día, que es un aprendizaje significativo, teniendo en conocimiento siempre que el alumno tiene que ser eh, autoritario de su propio aprendizaje. Vamos a continuar con los casos que tuvimos en cuenta. Vamos a empezar con, muy buenas tardes, con el caso número 50. Así como la dinámica anterior, voy a agradecerles bastante que participen y vamos a seguir activas para no podernos dormir. Vamos a continuar. Vamos a leer la casuística 50 donde nos dice, en el aula de 3 años, sección exploradores, la maestra inicia el día con el juego libre en los sectores. Antes de empezar les comenta los acuerdos y les explica la función que tiene cada sector, como la cocina, la construcción, la biblioteca y la dramatización. Mientras tanto, Mateo pregunta, maestra, ¿por qué no puedo llevar los bloques del sector construcción al sector hogar? ¿Cuál de las siguientes intervenciones, teniendo en cuenta el tipo de retroalimentación que estamos viendo en estos casos, es la mejor manera pertinente para que la docente pueda intervenir en este caso? Por ejemplo, el inciso A nos comenta, Mateo, cada sector tiene un propósito distinto. El sector de construcción es para crear cosas con los bloques. Por ejemplo, construir castillos, casas, robots, etc. Y el sector hogar es para jugar a preparar comida, alistar la mesa del comedor, dormir en la cama y todo lo que la mamá realiza en casa. Por eso no puedes llevar un material del sector construcción al sector hogar porque no pertenece a ese sector. Inciso B. No puedes llevar los bloques al sector hogar, Mateo. Ese no es su lugar. Inciso C. Mateo, está bien mezclar los materiales del sector construcción con el sector hogar, porque tú puedes jugar de la manera que desees, ya que es un juego libre. Teniendo en cuenta lo que nos pide la casuística, que es identificar una retroalimentación descriptiva, le agradecería bastante a alguien del público que me pueda decir la respuesta. A ver, vamos a mostrar quién está por aquí. La docente María Velázquez. A ver, docente, coménteme cuál cree que sería una posible respuesta para una retroalimentación descriptiva. Sí, buenas tardes, maestra. La respuesta en este caso sería, considero la A, ya que en ella la maestra le está mencionando todo lo que tiene que tener el niño, tanto en el sector de construcción como en el sector de hogar, ya que en las otras respuestas, porque en la B solamente ella menciona de que no es el lugar donde debe de pertenecer, y en la C también de igual manera sería una incorrecta. Entonces, por descarte y porque también está bien planteada en la pregunta, en la respuesta A, sí le menciona que en cada sector tiene un propósito
y le menciona todo lo que va en el sector de construcción, todo lo que puede hacer y también todo lo que puede hacer en el sector de hogar. Entonces esa sería la respuesta. Efectivamente, docente, gracias por su participación. Y es verdad, cuando uno inicia el juego libre en los sectores, definitivamente tiene como propósito que el niño comience a tener en cuenta los acuerdos o la función que cada sector nosotros en el aula que tenemos, ¿no? Para que hagan uso de ello y también puedan experimentar con cada sector y así puedan tener un aprendizaje también mediante ello, que nosotros le brindamos con materiales didácticos, ¿no? Y que tienen definitivamente un contacto con cuerpo directo. En este caso, el inciso A es la correcta por la descripción que le da la docente de cada propósito que tiene el sector y qué diferencia habría entre el sector hogar y el sector construcción. Vamos a seguir con el siguiente caso, que le agradecería bastante a alguien del público, por favor, que me ayude a leerlo para poder seguir con la dinámica. Ok, maestra Maritza, ¿puede por favor continuar con el caso? Gracias, maestra Mayela. Bueno, eh, voy a leer sobre la casuística número 51. Bueno, nos dice, en el aula de 5 años amorosos, la maestra trabaja sobre los alimentos saludables. Para ello, la maestra les muestra imágenes de todo tipo de alimentos. Les indica a los niños que coloquen carita feliz en los alimentos saludables y carita triste en los alimentos chatarra. Una vez concluido, una de las niñas pregunta a la maestra: Alexa, Miss, ¿es verdad que las golosinas son alimentos saludables? Mi mamá me dice que los caramelos de limón tienen vitamina C y si los consumimos diariamente evitamos el resfrío. Maestra, es cierto, si son de limón, entonces contienen vitamina C y puede ayudarnos a evitar el resfrío. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utiliza la maestra? Bueno, tenemos las 3 opciones aquí. La letra A nos menciona reflexiva o descubrimiento. La letra B, elemental, y la letra C, incorrecta. Bueno, habiendo leído y analizado un poquito sobre la situación, bueno, yo considero que es la respuesta C, la incorrecta, porque evidentemente los caramelitos de limón no son, no, o sea, no te aportan ninguna vitamina C y no es saludable, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, concluyo y rectifico que la respuesta es la C, la retroalimentación incorrecta es la que ha dado la maestra, ¿no? En este caso. Ok, muchísimas gracias, maestra Maritza, por su participación. Y efectivamente, ¿no? Si nos damos cuenta que el caramelo de limón, que es ahí como por decirlo, el que nos da la respuesta que llegue, uno, al propósito que efectivamente no contiene, perdón, la vitamina C, y pues no puede ayudarnos con el resfrío. Este caso nos indica bastante de que tenemos que tener cuidado con el tipo de información que brindamos a los niños, ¿no? Porque recuerden que si se brindamos una retroalimentación incorrecta, puede repercutir más adelante en el niño, porque todo lo que nosotros podemos dar a conocer en el aula y poder darle la información al niño, esa información lo va a transferir en casa. Entonces, si damos una retroalimentación o una información incorrecta, estamos haciendo que el niño sea confundido y definitivamente este tipo de retroalimentación no es la más pertinente. Vamos a seguir con el siguiente caso, que es el caso número 52. Voy a hacerles lectura que dice: en el aula de 4 años amorosos, los niños y la docente salieron al parque.
En ello, un grupo de niños se acerca a las flores y quedan observando. De pronto, una de las niñas comenta, me gustan mucho las flores, girasoles, y arranca algunas. Al observar esa acción, sus compañeros también le imitan y siguen con la misma actitud. La docente se percata de ello y dice, voy a aprovechar esta situación para que mis niños tomen conciencia de la importancia de cuidar el parque. La docente comenta lo siguiente, chicos, ¿por qué rompen las flores del parque? ¿Quiénes creen que deben cuidar el parque? ¿Ustedes creen que estará bien arrancar las flores del parque? ¿Cómo se sentirán las plantas cuando no las cuidamos bien? ¿Estará bien esa actitud? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación usó la maestra? Inciso A, elemental. Inciso B, reflexiva o por descubrimiento. Inciso C, descriptiva. ¿Alguien del público que quiera brindarme su posible respuesta y vamos a ver si puede acertarlo para poder seguir con la dinámica? A ver, la maestra Judith Muñante, por favor, que levantó primero la manito, nos puede indicar su participación. Sí, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, colegas. Viendo el caso número 52, para mí es el inciso B, porque como bien dice, reflexivo descubrimiento. Acá la maestra le está dando o les está induciendo a que sus niños reflexionen o descubran por ellos mismos una respuesta ante la situación que se ha dado. Por eso que para mí es la B. Y efectivamente, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de retroalimentación que es la reflexiva por descubrimiento, es hacerle preguntas al niño para que llegue a las respuestas correctas o a lo que nosotros queremos guiarlo, ¿no? En este caso, la respuesta de la maestra Judith es la correcta. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Y vamos a continuar con el caso número 53. ¿Alguien del público que quisiera ayudarme para poder leer, por favor? Ok, maestra Judith, está activa por lo que veo. Muchísimas felicitaciones y le escucho. Ok, a ver, caso 53. En el aula de 4 años respetuosos, la maestra y los niños se van de paseo al campo para observar las plantas de cultivo. En ese instante, observan a personas regando sus plantas y limpiándolas. Uno de los niños, Mateo, comenta, Miss, mi papá también siembra fresa en la chacra, pero no entiendo por qué siempre la riega, si el agua es para nosotros, no para las plantas. ¿Por qué era eso? Ante las interrogantes del niño, la docente hace el siguiente comentario. Mateo, ¿por qué crees que riegan las plantas? ¿Crees que las plantas necesitarán agua para vivir? ¿Qué pasaría si no regaríamos las plantas por mucho tiempo? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? A, elemental. B, descriptiva. C, reflexiva o descubrimiento. Ok, maestra. Ante esta situación, como vimos en el caso anterior, la maestra también le da pistas o preguntas para que sus niños puedan reflexionar o descubrir una respuesta por ellos mismos, ¿no? Ante el caso que se está presentando. Muy bien, maestra Judith. ¿Y la respuesta es el inciso? Sí. Inciso C, reflexivo descubrimiento. Efectivamente, el inciso C es la correcta. Porque si bien sabemos, está realizando preguntas la docente para que el niño se dé cuenta qué es lo que necesitan las plantas para poder vivir. Muchísimas gracias, maestra Judith. Y vamos a continuar con el caso número 54. ¿Alguien del público que quisiera
leerlo, por favor, alguna maestra activa por ahí? Ok, maestra Zuli Ramírez, por favor, la escucho. Buenas noches, maestra Mayela. Yo voy a leer el 54. En el aula de 5 años ingeniosos, la maestra trabaja el área de matemáticas con el propósito de que los estudiantes realicen seriaciones por tamaño, utilizando hasta 3 objetos. Para lograr este objetivo, decide trabajar con materiales de diferentes tamaños, como peluches y cajas. La maestra les informa a los estudiantes que ese día se enfocarán en el concepto de seriaciones. Ante esta explicación, uno de los niños pregunta: Juan, Miss, ¿qué son las seriaciones? ¿Qué vamos a hacer? La maestra le responde: observa los materiales que traje hoy para la clase. ¿Crees que todos los objetos son del mismo tamaño? ¿Podríamos ordenarlos? Dibuja cómo ordenarías las cajas y los peluches. ¿Qué tipo de retroalimentación realizó la maestra? A. Reflexiva o descubrimiento. B. Descriptiva. C. Elemental. Bueno, en este caso, Okay, considero... Sí, continúe. ¿Me escucha? Sí, la puedo escuchar. Continúe, por favor. Bueno, ya, en este caso, considero que sería la respuesta A. ¿Por qué? Porque le pregunta, ¿crees que todos los objetos son del mismo tamaño? ¿Cómo podríamos ordenarlos? Entonces, si sería la alternativa A, le está llevando a una reflexión para que el niño pueda reflexionar sobre este caso, ¿no? Y pueda descubrir qué podría hacer él. Efectivamente, maestra, muchísimas gracias por su participación. Sí, estamos llegando con los casos a comprender más acerca de la retroalimentación reflexiva por descubrimiento, que es la indicada, ¿no?, para nosotros realizar en las aulas con nuestros niños. Y así nuestros niños puedan tener un aprendizaje deseado o significativo. Vamos a continuar con el caso número 55 para poder seguir descubriendo qué más podemos o qué casos más vamos a poder observar nosotras como maestras en el aula día a día con nuestros niños, ¿no? En este caso vamos a seguir con el caso número 55 para poder seguir con el propósito de esta reunión. En el aula de 5 años amables, la maestra tiene como propósito que los estudiantes comprendan qué comen los animales, ya sean herbívoros o carnívoros. Para ello les presenta imágenes de diferentes animales y luego les hace las siguientes preguntas. ¿Qué animales observan? ¿Qué animales observan en las imágenes? ¿De qué creen que se alimentan? ¿Todos los animales comerán carne? ¿Por qué creen que algunos animales tienen dientes fuertes y afilados? ¿Conocen algunos animales que comen hojas de los árboles o pasto? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utiliza la maestra? Inciso A, elemental. Inciso B, descriptiva. O inciso C, reflexiva o por descubrimiento. Muy bien, veo que están las maestras muy activas. Muchísimas gracias. A ver, la maestra Nora Fajardo, por favor, para que nos pueda ayudar. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, viendo la situación, para mí es el inciso C, donde lo dice reflexiva. ¿Por qué? Porque ahí la docente, a través de las imágenes que ha mostrado, ¿no?, hace que los niños reflexionen sobre los dibujos que tiene ahí, les hace pensar, les hace razonar, y ese es el objetivo, ¿no?, de que sea una retroalimentación reflexiva. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Nora, y efectivamente, ¿no? El propósito, siempre tenemos que mirar el propósito de cada actividad de aprendizaje que realizamos en el aula. En este caso, la docente tenía como propósito que comprendan los niños qué comen los animales, y con las respuestas que ella ha podido ofrecer, pues ha llegado a una retroalimentación reflexiva, porque los niños han recopilado toda la información que ellos puedan tener y así llegar al objetivo, ¿no? Que es el tema o el propósito de nuestra actividad. Muchísimas gracias, maestra Nora, y vamos a continuar en todo caso con el caso número 56. El caso número 56 nos menciona: en el aula de 5 años ingeniosos, la docente trabaja el área de comunicación en una actividad de aprendizaje con el propósito de fomentar la lectura. Durante la actividad les cuenta un cuento a sus estudiantes. Al finalizar, les hace las siguientes preguntas. ¿Cuál era el título del cuento? ¿De qué color se vestía el señor Marcos? ¿Quién ganó en la carrera? ¿Qué parte del cuento te gustó más y por qué? ¿Qué crees que habría pasado si el señor Marcos no hubiera participado en la carrera? ¿Cómo crees que se sintieron los personajes al final del cuento? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? Inciso A, incorrecto. Inciso B, elemental. Y inciso C, reflexiva por descubrimiento. Las escucho, maestras, en su participación. Muy bien, señor. Ay, perdón. Docente María Moren, vamos a poder escuchar su intervención. Muy buenas tardes, maestra Mayela, y también maestras. Sí, bueno, opino que es la C, porque la maestra da la oportunidad de que el niño pueda opinar. ¿Qué crees? ¿Cómo crees? Y el niño puede por sí solo reflexionar y descubrir, ¿no? En cuanto al cuento, ¿no? Muy interesante lo que la maestra y que nosotros también podemos utilizar dentro de nuestras actividades pedagógicas. Efectivamente, maestra María, veo bastante que se tome en cuenta también en la casuística, y hay que darnos cuenta mucho el tema de los procesos, ¿no? Por ejemplo, se toma en cuenta en esta casuística el antes, durante y después de la lectura, que definitivamente nosotros como docentes aplicamos en el aula. En este caso, con las preguntas que hemos realizado o que ha realizado en este caso la casuística número 56, llegamos a la conclusión de que la retroalimentación que utiliza la maestra es la reflexiva, como había comentado la docente, porque el propósito era fomentar la lectura. Muchísimas gracias, docente María, y vamos a continuar con el caso número 57. ¿Alguien del público, por favor, que quisiera ayudarme a leer el caso? Yo, maestra, yo le ayudo. Ok, maestra, continúe, por favor. En el aula de 5 años, cariñositos, los niños se encuentran jugando el juego libre en los sectores. Juanito se acerca a la maestra y le pregunta lo siguiente. Juanito, Miss, ¿en qué nos ayuda el juego? ¿Por qué siempre jugamos con mis compañeros? La docente responde, porque el juego es muy bueno para ustedes. Juanito, entonces, ¿está bien que yo salga a jugar con mis amigos? Docente, sí, anda, ve a jugar con tus amiguitos, que ya se acaba la hora del recreo. Juanito, está bien, Miss. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? Bien, vemos que la retroalimentación de la maestra no configura ningún tipo de aprendizaje,
ni le hace, ni lo conduce a la reflexión. Por tanto, creo que la respuesta es la C. La maestra realiza una retroalimentación elemental. Muchísimas gracias, maestra Andrea, por su participación. Y efectivamente, ¿no? Observamos en este caso que la docente no le brinda ningún tipo de retroalimentación ni reflexión ni por descubrimiento, porque no está llegando al alumno como debería, ¿no? Porque definitivamente cuando un niño en nuestro aula o en el colegio en el que estamos, siempre tiene un propósito al momento del juego libre y no siempre pues tenemos que ser ajeno a ello, ¿no? Y ese tipo de acciones que el niño realiza fuera del aula en el juego libre nos ayuda a recopilar también necesidades que nosotros podemos ejercer en el aula. Y efectivamente, viendo el caso, este caso sería una retroalimentación elemental porque la maestra no le hace ninguna pregunta coherente, por así decirlo, como para que él llegue o sepa qué es lo bueno, lo malo o lo que necesita saber, sino solamente le dice que está bien, que salga a jugar o que vaya con sus amigos y que termine el recreo, que definitivamente no debemos hacer en las aulas. Muchísimas gracias, maestra Andrea. Y vamos a continuar con el caso número 58. A ver, en el aula de 5 años creativos, la maestra tiene como propósito que los niños creen su propio cuento. Para ello, desarrollará una actividad de aprendizaje. En medio de la actividad, uno de los niños dice, Miss, Juanito comenta, ¿no? Yo nunca he creado un cuento, he leído cuentos, pero no sabía que también se podía crear uno. La maestra le responde, chicos, primero les voy a explicar paso a paso cómo crear un cuento y después lo hacemos todos juntos. Juanito le dice, ok, Miss, está bien. Interesante caso, ¿no? A ver, ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A, reflexiva o por descubrimiento. Inciso B, elemental o inciso C, descriptiva. ¿Alguna docente que esté en el aula ahorita que nos pueda ayudar? Muy bien, maestra Maritza. Vamos a escucharla con su intervención. Teniendo en cuenta, maestra, lo que usted ha comentado sobre la casuística, bueno, he considerado que la respuesta es la B, la elemental, porque como ya hemos visto en otros casos, definitivamente no es la reflexiva, que es mediante preguntas abiertas, donde el niño desarrolla ese pensamiento crítico. En este caso vemos que es simplemente una respuesta básica, dirigida, por decirlo así, que es, bueno, la elemental, que no le da, no abre paso a que el niño pueda desarrollar su pensamiento, ni tampoco llegar a una propia conclusión, ¿no? Muchas gracias, maestra Marisa, y efectivamente, ¿no? Si nos damos cuenta en el caso, la maestra tiene un propósito, pero considero de que para lograr el propósito siempre hay que inducir al niño primero, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el aula? Rescatar toda la información y según eso, continuar con la actividad para poder llegar o dirigir al niño al propósito que queremos. Pero en este caso, la retroalimentación que hace la maestra efectivamente es el inciso B, la elemental, porque no está dándole ninguna pregunta como para que reflexione, o si en caso podría de repente hacer una retroalimentación descriptiva, pues no le está indicando cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, el inciso B es la correcta. Muchísimas gracias, maestra Maritza, y vamos a continuar con el siguiente caso, que sería el caso número 59. ¿Alguien del público que quisiera ayudarme a leerlo, por favor?
Ok, maestra María Velázquez, por favor, continúe con la participación. Sí, maestra. En la casuística 59 nos dice, en el aula de 5 años, la maestra observa que sus niños desean trabajar experimentos. Para ello, la maestra decide realizar la actividad del plato mágico. Se inicia el siguiente diálogo. Daniel, oh, interesante, pero ¿cómo se hace eso? Nunca había escuchado. La maestra, claro que sí, primero les explicaré. Lo único que tenemos que hacer es echar una gotita de jabón líquido en el dedo e introducirlo justo en el centro del plato. Como podremos comprobar, la pimienta se precipita hacia los extremos del plato, escapando del temeroso jabón líquido. Los niños preguntan, Miss, ¿por qué el jabón separa la pimienta en el agua? La maestra, a la pimienta no le gusta mezclarse con el agua. Acuérdense siempre de eso. ¿Entendieron? Los niños responden, sí, maestra. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? A, descriptiva, B, elemental, C, reflexiva o descubrimiento. Muchísimas gracias, maestra María. Y a lo que usted ha podido leer, ¿nos podría dar la posible respuesta del caso, por favor? Sí, maestra. A ver, entonces sería, teniendo en cuenta la última respuesta de la maestra, considero que sería elemental, porque cuando el niño pregunta por qué el jabón separa la pimienta en el agua, ella simplemente menciona que a la pimienta no le gusta mezclarse con el agua, pero no le da una información como para que el niño pueda tener un mejor aprendizaje, tal vez, y le da como que algo, la respuesta es algo incierta. Entonces, por eso considero, por la última respuesta, considero que sería elemental. Muchísimas gracias, maestra María Velázquez. ¿Y alguien del público que quizá que crea que sea otra posible respuesta que no sea el inciso B? ¿O coincidimos todos que sería el inciso B? Ok, viendo los comentarios muy bien, gracias por la participación. Estamos teniendo una participación en los mensajes de la reunión y efectivamente, ¿no? Llegamos a la conclusión y muchísimas gracias, maestra María y todas las participantes que están activas. Definitivamente es la elemental, porque la maestra, justamente por lo que usted ha fundamentado, maestra María, al término de la casuística solamente le responde con una respuesta un poco, digamos, un poco indeciso, por así decirlo, porque le dice, a la pimienta no le gusta mezclarse con el agua, ¿no? Y acuérdense siempre eso, definitivamente si vamos a brindarle un tipo de información, no podemos darle a medias o solamente decirle algo, sino darle una información más amplia y cumplir con el objetivo, ¿no? De cada propósito que tiene nuestra actividad de aprendizaje. En este caso, muy buen caso que se está tomando en cuenta porque la maestra está empezando con los experimentos, que en este caso es lo más enriquecedor nosotros como docentes que hacemos en el aula, ¿no? Porque al niño le encanta experimentar, palpar y todo eso. En todo caso,
El inciso B es la correcta. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con el siguiente caso, que es el caso número 60. Vamos a darle lectura. Dice, en el aula de 5 años, la maestra observa que sus niños tienen interés de preparar una ensalada de fruta. Por ello, la maestra decide realizar una actividad de aprendizaje. La maestra comenta, niños, ¿trajeron sus frutas que les pedí ayer? Los niños, sí, Miss. Maestra comenta, chicos, ¿cómo creen que se preparará? ¿Alguna vez lo han preparado? María le dice, Miss, mi mamá siempre lo prepara. Yo no sé cómo se hace. La maestra le responde, muy bien, atentos que les voy a explicar paso a paso cómo se prepara la ensalada de fruta. Primero tenemos que lavar las frutas, pelar las frutas, para luego picar en pedacitos. Una vez que tengamos picados, lo mezclamos y podemos agregar yogur. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación se utilizó o utilizó la maestra? El inciso A, descriptivo, inciso B, elemental o inciso C, reflexiva o por descubrimiento. Vamos a poder pensar y ver qué tipo de retroalimentación estaremos tocando en este caso. ¿Alguna maestra del público que quisiera, por favor, sustentar y decirnos la respuesta? Ok, maestra Gina, la escucho. Sí, maestra. Creo que sería la alternativa A, descriptiva. ¿Por qué? Porque la maestra le está explicando paso por paso, está detalladamente lo está explicando porque el niño en sí no sabe del tema, ¿no? Entonces, lo está explicando paso por paso y de manera descriptiva. Entonces sería la alternativa B, la alternativa A, perdón, descriptiva. Muchísimas gracias, maestra Gina, y efectivamente, ¿no? El inciso A es la correcta, la descriptiva, porque la maestra le está indicando, ¿no? Y en este caso es lo más pertinente que puede decirle la maestra en ese momento, en la casuística, porque le está diciendo cómo se prepara, ¿no? Una receta, en este caso, una ensalada de frutas, y luego para llegar al objetivo, ¿no? Que es degustarlo y poder realizar su actividad de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestra Gina. Y vamos a continuar en todo caso, ya que estamos todo claro, vamos a continuar en el siguiente caso. Perdón, con el siguiente caso. 61, el caso, nos dice, en el aula de 5 años, la maestra observa que sus niños desean cocinar. Para esto preparará con sus niños una rica causa. Interesante. La maestra pregunta, ¿cómo creen que se prepara la causa? A lo que los niños contestan, con camotes, tomates, después se le echa leche y se aplasta. Interesante. La maestra le dice asombrada, ¿con tomates? ¿Camotes? ¿Están seguros? Laura le dice, no, profesora, se le echa papa amarilla, pero no sé qué más. La maestra le comenta de nuevo y le dice, a ver, les voy a explicar cómo se prepara la causa. Primero se aplasta las papas y se amasa junto con el ají, la mantequilla, el limón, sal, y luego se sirve en bolitas con el pollo deshilachado. Ahora sigan los pasos y les saldrá una deliciosa caucita rellena. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá utilizado la maestra? Inciso A, reflexiva o por descubrimiento. Inciso B, elemental, o inciso C, descriptiva. A ver, muy bien, tomando en cuenta las participaciones. Maestra María More, la escucho. Sí, maestra Mayela, por la respuesta que la maestra le da a la niña de cómo se prepara la causa, entonces ella describe
¿no? ¿Cómo es el proceso? Entonces, la retroalimentación es descriptiva. La alternativa C sería la más apropiada. Muchísimas gracias, maestra María More, y efectivamente, ¿no? La respuesta es la descriptiva porque está describiendo el propósito que tiene en cuenta la profesora o la maestra, en este caso, de preparar una rica causa con sus alumnos. Vamos a continuar con el caso número 62. Espero no hablen de comida porque ya tengo hambre. A ver, vamos a continuar con el caso número 62 y nos dice, en el aula de 5 años, la maestra tiene como propósito que los niños aprendan sobre las partes de una planta. Por esta razón, les trae una platita en un macetero decorado. En el desarrollo de la actividad, un alumno pregunta, en este caso, Jorgito le dice, maestra, ¿todas las plantas son iguales? ¿Todas las plantas tienen las mismas partes? La maestra le responde, no, Jorgito, cada planta es diferente. Acá les traje una plantita. Quiero que la observen bien para que puedan reconocer cada una de sus partes y luego dibujen la planta tal como la ven. ¿Qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra en este caso? Inciso A, reflexiva por descubrimiento. Inciso B, descriptiva. E inciso C, la incorrecta. Vamos a seguir con las participaciones. Ok, estoy viendo los comentarios. Muchísimas gracias, maestra, por la intervención que tienen en el chat. Voy a agarrar la primera víctima. A ver, maestra Rubí, según lo que usted ha comentado en el chat, ¿me puede decir el por qué nos dio la respuesta que sería el inciso C? Sí, maestra, buenas tardes. ¿Me logras oír? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Bien, considero que es la incorrecta porque la maestra no está brindando una enseñanza correcta, ¿no? Porque solamente le está diciendo algo no tan centrado, algo solamente, no, Jorgito, cada planta es diferente, ¿sabes qué? Lo vas a dibujar tal cual yo lo he traído. Entonces, no es una manera de poder enseñar, no va a tener un buen aprendizaje ese niño. Entonces, considero que es una retroalimentación incorrecta. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rubí. Y efectivamente, ¿no? El inciso C se amolda más a la retroalimentación que estamos tomando en cuenta, porque sería una retroalimentación incorrecta. ¿Por qué llegamos a la conclusión de una retroalimentación incorrecta? Porque no está siendo la docente, no está tomando la mejor manera de poder dar a entender o poder llegar al propósito que es que los niños aprendan parte de una planta. Simplemente les da una planta y luego le dice que dibujen las partes, porque cada uno va a reconocer cómo es posible que un niño reconozca, digamos, las partes de una planta sin que uno no le da la información, ¿verdad? Y luego le dice que dibuje cómo la ve. Efectivamente, el inciso C es la correcta. Vamos a continuar con el caso número 63. A ver. En el aula de 5 años, la maestra dialoga con sus estudiantes sobre la clase anterior y les pregunta, ¿comer alimentos chatarra puede perjudicar a nuestra salud? ¿Será verdad? El alumno Juan le responde, ¿qué son alimentos chatarra? La maestra le responde a Juan, son aquellos alimentos que son grasosos, tienen demasiados condimentos o están procesados.
¿qué crees que pasaría si comieras alimentos chatarra todos los días? Juan le dice a la maestra, me enfermaré. La maestra le dice, ¿y si te enfermas, qué crees que pasaría? Juan le comenta, mi mamá me llevaría al hospital y podría tardar días en recuperarme. La maestra le dice, ¿qué podrías hacer para evitar enfermarte? Juan le comenta, dejar de consumir alimentos chatarra para no enfermarme. A lo que la maestra le comenta, ¿no? Y le dice, así es, Juan, tenemos que aprender a comer alimentos saludables para evitar enfermar. ¿Me puedes decir qué opinas de los alimentos chatarra ahora? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A, reflexivo por descubrimiento. Inciso B, elemental. O inciso C, descriptiva. Vamos a escuchar a nuestro público docente, por favor, la siguiente intervención. Ok, tomando en cuenta las intervenciones del chat y también agradecería que puedan abrir sus audios, por favor, para poder participar. Y efectivamente vamos a tomar en cuenta la participación de la docente María More, que también nos está sustentando y que nos pueda decir el porqué de su respuesta. Sí, gracias, maestra Mayela. Sí, opino que porque la maestra, a través de la respuesta que le da al niño, le hace preguntas abiertas de opinión. Entonces, da para que él pueda reflexionar, ¿no? De qué alimento debería consumir y qué alimentos no debería consumir, porque cuáles serían las causas luego si se consumen esos alimentos, ¿no? Y deseamos siempre actuar de esa manera con nuestros niños. Efectivamente, muchísimas gracias, maestra María More. Y sí, la maestra ante la conversación que se da, ¿no? Entre ella y entre el alumno Juan, le está primero diciendo qué pasaría. Entonces, al momento de nosotros abrir una conversación de una posible respuesta del niño con el qué pasaría o qué sentirías o si hiciéramos esto, estamos llegando al niño a que él concluya con una respuesta que nosotros queremos como para llegar al propósito, ¿no? De nuestra actividad de aprendizaje, en este caso, que la profesora tenía en cuenta por lo que se lee en la casuística sobre los alimentos chatarra que pueden perjudicar a la salud. Muchísimas gracias, maestra María More, y vamos a continuar con el caso número 64. Nos comenta así. En el aula de 5 años, la maestra tiene como finalidad realizar el proyecto de ciencia y propone a sus niños ir al laboratorio. Interesante. Luego de ver un video sobre el experimento del volcán, la maestra les pide sacar sus materiales para realizar el experimento. La maestra les dice que en el tubo de ensayo echen primero el vinagre, luego bicarbonato, y les pide que observen qué es lo que sucede. A continuación, se abre o se inicia un diálogo. Juanito le dice, maestra, parece un volcán. La maestra, Laura le dice, sí, maestra, salió espuma blanca. A lo que la maestra le comenta y le dice, ¿qué creen que sucedió? ¿Por qué creen que saldrá espuma? ¿Qué pasaría si no sale la espuma? ¿Por qué creen que parece un volcán? Laura le comenta. Al mezclar el vinagre con el polvo comenzó a botar espuma. La maestra le dice, así es, chicos, se generó una erupción al comenzar a mezclar estos componentes. Ante la situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A, reflexiva por descubrimiento. Inciso B,
elemental, inciso C, la retroalimentación descriptiva. Vamos a comenzar con las intervenciones de las docentes presentes. Ok, maestra María Velázquez, ¿me puede decir su respuesta, su posible respuesta, por favor? Maestra María Velázquez, ¿me escucha? Para que pueda, por favor, continuar con su participación. Sí, maestra. Bueno, leyendo el caso, considero que sería la respuesta la A, la reflexiva, ya que la maestra al inicio guía, para empezar, guía a los estudiantes de cómo van a elaborar el experimento. Luego los niños descubren por ellos mismos, ¿no? De acuerdo a lo que la maestra les ha guiado, les ha dado unas indicaciones, ellos descubren qué es lo que pasa al mezclar estos elementos. Y una vez que ellos lo descubren, ya la maestra empieza con las preguntas para que también ellos analicen y puedan llegar a través de las preguntas, reflexionen y puedan llegar, ¿no?, al por qué, qué es lo que ha pasado para que al mezclar el vinagre con el polvo, por ejemplo, por qué empieza a botar la espuma, y todo ello a través de las preguntas que la misma maestra les ha mencionado a los alumnos. Por eso sería entonces una reflexiva o descubrimiento. Muy bien, maestra María Velázquez, gracias por su participación. Y efectivamente, ¿no? Si queremos llegar a una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, está cumpliendo los pasos la maestra en la casuística, porque primero, si nos damos cuenta, está teniendo primero, ¿no?, la experimentación o que el niño esté directamente con el material y pueda, ¿no?, pueda palparlo y pueda saber para qué sirve o por qué le va a hacer ese uso o qué propósito tendrá, ¿no?, con los materiales o con los ingredientes, en este caso, que se va a tomar en cuenta para el experimento. En este caso, muy bien sustentado su pregunta. Y pues la docente, ¿no?, también en el caso, hace preguntas después de y luego llega a la conclusión, o los niños llegan a la conclusión por ellos mismos, ¿no? Al tener o al experimentar de frente con los materiales que ellos están requiriendo, o la profesora les da para poder seguir con su propósito de aprendizaje, que en este caso era un proyecto de ciencia, ¿no?, que el niño podría ir al laboratorio. Muchísimas gracias, maestra María Velázquez, y vamos a continuar con el caso número 65. ¿Alguien del público que quisiera leerlo, por favor? Sí, Miss, ¿la ayudo? Sí, muchísimas gracias, maestra. Puede proseguir. Ok. En el aula de 5 años, la maestra quiere trabajar la competencia, resuelve problemas de cantidad. Para ello, les da a los estudiantes diversos materiales del aula, como chapas de colores y plumones de colores. A continuación se inicia un diálogo. Maestra: chicos, tengo un problema. He sacado estos materiales y no sé cómo los puedo guardar. ¿Me podrían ayudar? Laura: está bien, Miss. Los niños comienzan a trabajar. Luego de unos minutos, la maestra pasa por los grupos y pregunta a Pedrito. Maestra: Pedrito, cuéntame,
¿Cómo has guardado los materiales? Pedrito, Miss, yo estoy juntando las chapas de color rojo, los plumones de color rojo y los ganchos de color rojo. Después hice lo mismo con los materiales de color azul. Como hay varios recipientes, pondré cada material en un recipiente distinto. Maestra, muy bien, Pedro. Has agrupado por colores. ¿Cuántos plumones tienes de cada color y cuántas chapas tienes de cada color? Después de escuchar las respuestas de Pedro, la maestra le dice: excelente, Pedro. La maestra luego se acerca a Laura y le pregunta: ¿cómo estás haciendo tú para guardar tus materiales? Laura, yo he agrupado todas las chapas en un recipiente y todos los plumones en otro. Muy bien, Laura. Entonces tu agrupación ha sido según las características de los objetos. Ahora dime, ¿cuántas chapas y cuántos plumones tienes? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? A. Reflexiva o por descubrimiento. B. Elemental. C. Descriptiva. Bueno, viendo este caso y con los materiales que ha dado la profesora, la maestra, y las preguntas que le ha hecho, bueno, yo podría decir que esta retroalimentación es sería la A, reflexiva por descubrimiento, ¿no? Ya que la maestra les ha dado para que ellos mismos descubran, ellos mismos lo puedan agrupar a su criterio de ellos y después ellos puedan dar una respuesta reflexiva de lo que han hecho. Muy bien, maestra Judith, gracias por su participación. Y sí, nos damos cuenta que el inciso A es la correcta porque primero, ¿no? Les dan los materiales, le permite a los niños que puedan tener ese contacto con material concreto que nosotras siempre aplicamos en el aula, o es lo ideal para aplicarlo, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta eso, el propósito de la clase o de la actividad de aprendizaje es pues el que el niño no pueda estar ahí o pueda agrupar o pueda tener en cuenta por las características, ¿no? De los colores, tanto, y para que pueda agrupar, ¿no? Tanto chapas, colores o plumones y así pueda llegar al objetivo, que en este caso era que la docente pueda hacer que cada niño agrupe según las características de los objetos que le ha brindado. Muchísimas gracias, maestra Judith, y continuamos con el caso número 66. Vamos a poder agrandarlo un poquito para poder visualizar. El caso número 66 nos comenta: en el aula de 5 años, la maestra tiene como propósito que los niños conozcan cómo cuidar su cuerpo ante situaciones de peligro. Para ello se inicia un diálogo. La maestra comenta: chicos, el espacio personal es el espacio que existe alrededor de tu cuerpo y es como una línea invisible que indica hasta dónde otras personas puedan acercarse. ¿Por qué creen que debemos de cuidarlo? A lo que Juan le responde: para estar tranquilo, haciendo las tareas y jugando. La maestra le comenta a Juan y le dice, o a todo el aula: ¿cómo se sentirían si una persona desconocida se acerca demasiado? Rosa le comenta: me daría mucho miedo. La maestra le dice: ¿y por qué sentirían mucho miedo? A lo que Danilo le dice: es que no conocemos a esa persona y nos puede hacer daño. La maestra le comenta: muy bien, chicos, es natural sentir la emoción del miedo. Nos mantiene alerta ante el peligro. ¿Cómo podrían usar la vista para proteger su espacio personal? A lo que Juan responde: cuando veo que alguien quiere abrazarme y no lo conozco, y voy a mi casa y le digo a mis padres. La maestra le dice: ¿y qué deberían hacer tus padres para protegerte? Juan le dice: debería denunciar a la policía. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra en su actividad?
reflexiva o por descubrimiento, elemental o descriptiva. ¿Alguna maestra del público, por favor, que podría darnos una posible respuesta o la respuesta correcta ante este caso? Ok, maestra Maritza, por favor, puede continuar. Bueno, maestra Mayela, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar sobre la casuística, se da mediante una situación, digamos, de peligro, ¿no? Y la maestra en este caso comienza a fomentar, digamos, la retroalimentación descriptiva mediante las preguntas abiertas, ¿no? No solo también, sino hace que los niños analicen las acciones que deben tener en cuenta para poder prevenir este tipo de situaciones. Entonces, me voy por la respuesta, bueno, ya lo había mencionado, que es la respuesta A, la retroalimentación reflexiva, que son mediante las preguntas abiertas, donde los niños concluyen realizan su propia conclusión de las preguntas que la maestra va mencionando. Ellos van a desarrollar su pensamiento crítico y su propio criterio, ¿no? Muchas gracias, maestra Maritza, y efectivamente la respuesta es la A, porque la profesora cumple con el propósito que los niños cuiden o lo que hoy en día no tenemos que tener en cuenta siempre en el aula y con nuestros niños, que ellos puedan cuidar su espacio personal. Y muy bien, un caso muy bien planteado, porque veo que la docente le dice, ¿no? ¿Cómo se sentirían si una persona se acercaría? Y es bueno que nuestros niños estén alerta a todo este tipo de casos y teniendo en cuenta nuestra retroalimentación reflexiva por descubrimiento, hacerle las preguntas del caso para saber hasta dónde nuestros niños puedan conocer los límites y ahí poder reforzarlos y hacer que cada una de nuestro propósito, en este caso, el propósito de que ellos cuiden su cuerpo, sea un caso donde se vea que el niño tenga o se sienta protegido muy aparte de la información que libramos y otro que ellos mismos concluyen, ¿no? Ante esta retroalimentación, ¿qué es lo que se quiere? Que ellos siempre estén con el pensamiento crítico y sobre todo reflexivo para que puedan llegar a su propia respuesta. Muy bien, maestra Maritza, muchísimas gracias y vamos a continuar con el siguiente caso, que es el número 67. ¿Alguien del público, por favor, que quisiera ayudarme a leerlo? Muy bien, maestra Yesabet, ¿me puede ayudar con el caso, por favor? Puede proseguir. Sí, maestra. Buenas noches con todos. Estamos en la casuística 67. En el aula de 5 años, la maestra trabaja agrupaciones, para lo cual presenta algunos materiales como ganchos de ropa y tapitas. A continuación se inicia el siguiente diálogo. Camilo, Miss, ¿por qué son las agrupaciones, maestra? ¿Qué crees que serán agrupar? ¿Cómo crees que podríamos agrupar los materiales que tenemos? ¿Qué puedes hacer para ordenar los materiales que trabajé en estas cajitas? Camilo, Miss, ¿podría juntar todos los ganchos en una cajita y las chapitas en un tienes que agrupar? Camilo, sí, Miss, es juntar los objetos que se parecen. Maestra, muy bien, Camilo. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? Inciso B elemental y el inciso C no puedo observar ahí tan descriptiva. Para mí sería el inciso la
porque efectivamente la maestra está que le da las preguntas pues abiertas como ya en otros agrupar. ¿Qué puedes hacer para ordenar todas esas preguntas? Y entonces eso me llega a la conclusión de que sería la respuesta A. Reflexiva por descubrimiento. Muchísimas Ok, muchísimas gracias, maestra Yesabel. Y efectivamente, ¿no? La respuesta y a todas las preguntas que se ha visualizado en el caso, podemos observar, como ha comentado la maestra, que son preguntas abiertas, ¿no? Que lo que ayuda es que el niño reflexione y sobre todo llegue a su propia respuesta con el propósito que nosotros podemos tener en clase. Vamos a continuar con el caso número 68. Ahora sí, vamos a leer. En el aula de 5 años, la maestra tiene como propósito que sus estudiantes puedan resolver un problema. A continuación, se inicia un diálogo. Maestra, chicos, si tengo 5 invitados en una fiesta de cumpleaños, ¿cuántas cajitas de sorpresa debería de tener para que cada uno se lleve un regalo? Lucas, Miss, si llegan 5 invitados a mi fiesta, solo les daría cajitas sorpresa a los varones. Interesante respuesta. La maestra le dice, ¿y cuántos varones llegaron a la fiesta? Lucas le responde y le dice, mi amigo Pedro y Juan, ellos siempre van a todas las fiestas. Juana le dice, Miss, pero Pedro y Juan son solo 2 invitados y usted dijo que a la fiesta asistieron 5. La maestra dice, muy bien, Juana, entonces, ¿qué debemos de hacer? María le comenta, Miss, debería de tener 2 cajitas de sorpresa para los varones y otras para las mujeres. La maestra le dice, muy bien, entonces vamos a decir que 2 invitados eran varones. ¿Cuántas niñas vinieron a la fiesta? Sara le responde, ya sé, Miss, hay que hacer 5 invitados de plastilina y luego les ponemos cabello corto a los varones y después vemos cuántas quedan libres para saber cuántos son las invitadas mujeres. La maestra observa la solución al problema y les pregunta, muy buena idea. Ahora trabajen sobre lo que han pensado y luego explíquenme cómo resolvieron este problema. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A por descubrimiento, inciso B elemental o inciso C descriptivo. Las escucho, maestra, por favor, su intervención. Muy bien, maestra María More, por favor, ¿pueda darnos posible respuesta? Bueno, mi posible respuesta, maestra Mayela, es la A por descubrimiento, porque la maestra le hace preguntas y ellos buscan las alternativas, las posibles alternativas a la pregunta de la maestra. Cómo solucionar las cajitas, a quién les pueden dar, la forma como van a imitar, cuentan cuántos varones hay, cuántas niñas hay. Entonces, ellos descubren sus alternativas y su posible solución a su problema, ¿no? Entonces, posiblemente la alternativa A. Muchísimas gracias, maestra María More. Uno de los propósitos de nuestro área de matemática es que los niños puedan resolver problemas, no hagan la resolución de problemas. Y efectivamente, en este caso, observamos qué es a lo que han llegado los niños, ¿no? Resolver o la resolución del problema que se estaba planteando en este caso, lo que la maestra les planteó con 5 invitados de una fiesta, cómo podrían hacer, cómo podrían repartir las cajas sorpresa, cuántos posibles niños habrían, cuántas posibles niñas habrían. Y en este caso, llega a la conclusión que los mismos niños puedan solucionar ese problema
concluyendo, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo? En este caso, como sugirió la niña Sara, la alumna Sara, ¿no? Que pudo, dio una posible también solución, que dijo, vamos a contar con plastilina, vamos a hacer esto, lo otro, y luego puedan llegar a la respuesta. Muchísimas gracias, maestra María, por su intervención, y vamos a continuar con el caso número 69. ¿Alguien del público, por favor, que quisiera ayudarme a leerlo? Ok, maestra Zuli, le escucho. En el aula de 4 años, la maestra tiene como propósito trabajar la competencia, resuelve problemas de cantidad. Para ello, forma 3 grupos de 4 integrantes y les pide que junten los materiales y juguetes que encuentran para luego poder contarlos. La maestra va a cada grupo preguntando qué juguetes han encontrado. En el primer grupo, Luis explica: maestra, nosotros hemos encontrado carros y pelotas. La maestra les dice: ¿y cuántos carros encontraron? Luis comenta diciendo 7 carros y 5 pelotas. Tu audio, Miss. Sí, disculpe, hemos tenido una inconveniencia, creo, con el internet. ¿Dónde nos hemos quedado? Disculpen, maestras, ¿me puede informar sobre dónde se ha quedado la maestra Zuli para poder continuar con la... Luis. Maestra en Luis. Ok, bien. La segunda de 7 carros y 5 pelotas. Ok. Luis comenta que son 7 carros y 5 pelotas. La maestra le responde: muy bien, y cuéntame, ¿entonces hay más pelotas que carros o hay más carros que pelotas? Luis responde: hay más pelotas que carros. Y la maestra le dice: entonces la cantidad de pelotas es mayor que la cantidad de carros. ¿Qué podríamos hacer para saberlo? A lo que Luis piensa, ¿no? Observamos que piensa y dice: contar, Miss. Voy a contarlos de nuevo. Después de contar los objetos, Luis regresa y le dice: maestra, ya los conté. Hay muchos carros y pocas pelotas. Los conté uno por uno y me di cuenta de que hay más carros y pocas pelotas. La maestra le dice: así es, Luis, se tiene que contar cada objeto por separado. Buen trabajo. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado? A, reflexiva o por descubrimiento. B, elemental, o C, descriptivo. ¿Me pueden dar sus posibles respuestas, por favor, docentes? Muy bien. Gracias por su participación, maestras. Efectivamente, ¿no? Puede ser una posible respuesta. A ver, nuestra maestra Judith Muñante, que nos pueda sustentar el por qué ha dado la respuesta, por favor. Sí, maestra. Como hemos visto en este caso, la maestra les realiza preguntas como para que sus estudiantes reflexionen y busquen una alternativa de solución, ¿no? En el cual Luis, como él mismo lo pone acá, ¿no? Lo ha vuelto a contar y se ha dado o ha descubierto una nueva respuesta. Se ha dado cuenta de que hay muchos más carros que pelotas. Por eso que me inclino por la respuesta A.
Efectivamente, ¿no? Si tomamos en cuenta, como el caso anterior, ¿no? El, el tener en cuenta que el niño esté directamente con el material concreto primero, ¿no? Y luego que se dé cuenta que hay más o que hay menos con el material que uno les brinda, sin tener el concepto, ¿no? De poder sentarnos o abrir o decir, acá hay más, acá hay menos, sino simplemente brindarles el material y luego ver, ¿no? Cuántos posibles carros o posibles pelotas o más que o menos que, qué es lo que nos pide en una de las competencias que tenemos para lograr con nuestros niños y efectivamente la respuesta es la A. Vamos a continuar con el caso número 70 y dice lo siguiente. En el aula de 5 años, la maestra realiza una actividad de aprendizaje del área de matemáticas con el propósito que sus niños realicen el conteo hasta 10. Para ello, la maestra pregunta a los niños, ¿cuánto han venido hoy? A continuación se inicia el siguiente diálogo. Carlos, hemos venido solo 8. La maestra le dice, ¿y cómo sabes que son solo 8 o solo 8 han venido? Y Carlos dice, porque ayer venimos solo 8. Y la maestra le dice, ¿tú crees que todos los días asisten la misma cantidad? ¿Qué podemos hacer para saber cuántos de tus compañeros han asistido el día de hoy? A lo que Carlos le comenta, contándolos, Miss. Así sabré cuántos han venido hoy. La maestra le dice, muy bien, Carlos, buen trabajo. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? A, reflexiva o descubrimiento, B, elemental o C, descriptiva. Las escucho, colegas, por favor. Ok, muchísimas gracias a la maestra, quien ha levantado la manito. Por favor, puede proseguir con la posible respuesta. Maestra, buenas noches. Para mí es la A, porque ahí la docente está haciendo preguntas para que el niño pueda resolver los problemas, pueda razonar como funciona ya la actividad y pueda pensar, ¿no? Para mí es la opción A. Muchísimas gracias, maestra. Y efectivamente, ¿no? El inciso A es la correcta porque le está diciendo, ¿no? Está llegando a la conclusión el niño porque la profesora primero le pregunta y luego hace las siguientes preguntas para poder llegar a las respuestas. Si se dan cuenta, docentes, estos casos que estamos tomando son casos, ya les había comentado, reales, pero teniendo en cuenta las competencias y las capacidades de nuestros niños. En una de ellas, en el área de matemática, comenta que los niños de 5 años pueden ya lograr el conteo hasta 10 y si ellos tienen la necesidad o el interés, podemos avanzar más. En este caso, estamos tomando en cuenta y hacerle hincapié que estos casos son reales, que se pasan día a día en nuestro aula. Vamos a continuar con el caso número 71. Dice así. En el aula de 5 años, sección amorosos, la maestra observa que los niños no están cuidando el agua, ya que dejan el caño abierto a lavarse las manos. Aprovechando esta situación, la maestra decide llevar a cabo una actividad de aprendizaje con el propósito de enseñarles la importancia de cuidar el agua. A continuación se inicia el siguiente diálogo. Maestra, chicos, ¿por qué dejan el caño abierto? Luana le responde, Miss, en mi casa mis padres y mis hermanos hacen lo mismo. Interesante respuesta. ¿Cuánto les vendrá el agua en esa casita? La maestra le dice, entiendo, Luana, es importante saber que lo que hacemos en casa también influye en cómo actuamos en la escuela.
Al observar que el caño está abierto, después de que algunos de ustedes se lavaron las manos, noto que no estamos siendo conscientes de lo valioso que es el agua. Si cerramos el caño después de usarlo, estamos ayudando a que el agua no se desperdicie. Cada pequeña acción cuenta para cuidar el planeta y al hacer esto estamos colaborando con aquellas personas que no tienen acceso al agua tan fácilmente. Para evitar el desperdicio, asegúrense de cerrar bien el caño después de lavarse las manos. Así estamos cuidando lo que más importa, que es el agua, obviamente, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál de todos los tipos de retroalimentaciones habrá usado la maestra? Inciso A, reflexiva por descubrimiento, inciso B, elemental o inciso C, descriptiva. Las escucho, docentes. Ok, tomando en cuenta las participaciones en el chat, la escucho, docente María Velázquez. Gracias por su participación y levantar la mano. Sí, maestra. En este caso, la respuesta sería la C, la descriptiva, porque la maestra le está indicando, le está describiendo el por qué no debería de dejar el caño abierto. Sí, no le está dando, como en las preguntas anteriores, no le está haciendo preguntas para que el niño pueda llegar a la conclusión del por qué no debería de dejar el caño abierto. Por eso en este caso sería la descriptiva, porque aquí la maestra le indica todo lo que puede pasar si el niño deja el caño abierto. Por eso sería la C, descriptiva. Muy bien, muchas gracias, maestra María Velázquez. Efectivamente, ¿no? La respuesta es la descriptiva, porque si nos damos cuenta, y como había comentado la maestra, está describiendo en el caso la docente cómo y por qué influye, ¿no? El actuar que nosotros tomamos primero, lo que hacen nuestros papitos en casa, y luego qué importancia tiene el cerrar el caño, el poder cuidar el agua y sobre todo usar de la manera correcta. Muy bien, muchísimas gracias, maestra María Velázquez. Y vamos a continuar con el caso número 72. ¿Alguien del público que quisiera ayudarme a leerlo, por favor? ¿Alguna docente activa por ahí? Ok, docente Nora Fajardo, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor? Sí. A ver, en el aula de 5 años, la maestra observa que la mayoría de los niños han dejado los juguetes desordenados en el área de juego de los sectores. Ante esta situación, la maestra decide aprovechar la oportunidad para trabajar una actividad de aprendizaje con el propósito de recordar los acuerdos establecidos en el aula. A continuación se inicia el siguiente diálogo. Maestra, niños, ¿qué pasó? ¿Por qué no guardaron los juguetes en su lugar? Mateo, Miss, no hemos recogido todos los juguetes. Maestra, chicos, vamos a recordar los acuerdos establecidos en el aula. La maestra observa que algunos niños han dejado los juguetes fuera del lugar, mientras que otros han colaborado para guardarlos. Maestra, he notado que algunos de ustedes ya han guardado los juguetes, pero otros no lo han hecho. Recuerden que uno de los acuerdos que establecimos en clases es que todos debemos colaborar para mantener el aula ordenada. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el cuidado del espacio.
Cuando dejamos los juguetes en su lugar, estamos ayudando a que todos podamos disfrutar del aula de manera limpia y organizada. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que todos guardemos los juguetes cuando terminemos de jugar? Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? A, reflexiva o descubrimiento. B, elemental. O C, descriptiva. Bueno, a mi parecer, según lo que estoy viendo acá, para mí la descriptiva, porque la docente ahí está mencionando a los niños sobre los acuerdos y sobre todo lo que ellos han quedado, cómo deben de dejar al momento de jugar, cómo deben de mantener el aula. Entonces, ahí está diciéndoles, está describiendo cómo debe de ser el aula para que puedan trabajar ordenadamente y tenerlo limpio, maestra. Por eso para mí la descriptiva. Así. Muy bien, maestra, no, efectivamente, ¿no? Si nos estamos dando cuenta el por qué la facilidad de llegar a las respuestas de parte de ustedes es porque se está cumpliendo el propósito de estos casos, ¿no? De las casuísticas. Y muchísimas gracias por entender y por participar. Vamos a continuar igual con los casos, pero de todas maneras, efectivamente la respuesta es la descriptiva porque la maestra, ¿no? Al ver el problema que se ha dado en los sectores, ha podido ver y ha podido dirigir a sus alumnos mediante una retroalimentación descriptiva, haciéndoles saber sobre los acuerdos y sobre todo, ¿no? La importancia de mantener el aula ordenada. Muchísimas gracias, maestra, por su participación y vamos a continuar con el caso número 73. ¿Alguien del público, por favor, que pueda ayudarme a leerlo? Miss, yo le ayudo. Ok, maestra Andrea, ¿pueda continuar, por favor? Ya, dice, en el aula de 5 años, la maestra desarrolla su clase y observa que Juan y Mateo están saliendo del salón. La maestra, niños, ¿a dónde van? Mateo, Miss, queremos salir a jugar al patio. Maestra, niños, no es la hora de salir a jugar. Juan, pero faltaba solo un poco para salir a jugar. Maestra, hay un orden de rutinas que debemos respetar y ponerlo en práctica para no causar un desorden. Además, aquí están con imágenes las rutinas que debemos de seguir todos los días en nuestra aula. Y en este momento todavía no es la hora para salir a jugar y debemos de respetar los acuerdos. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? A, reflexiva o descubrimiento. B, incorrecta. C, descriptiva. Ya. Pienso que la respuesta es la letra C. Es una retroalimentación descriptiva, ¿no? Puesto que la maestra le sugiere las respuestas y los conduce bajo la línea de los acuerdos a poder regular su accionar de los niños y de esa manera les enseña, ¿no? Que todavía no es la hora de salir, ¿no? Entonces, me voy por la alternativa C. Muchísimas gracias, maestra Andrea, y efectivamente, ¿no? Es el inciso C la correcta porque estamos viendo que la docente está dirigiendo, ¿no? Ahí hay como una inconveniencia con los niños porque quieren salir a jugar, porque quieren estar de repente activos,
Sabemos que nuestros niños no siempre están quietos, pero para eso es importante, ¿no? Y justamente lo que la maestra les ha recalcado en la actividad, que es que se debe de respetar y poner en práctica todos los acuerdos que de repente podamos tener en el aula y no causar pues un desorden, ¿no? Y también teniendo en cuenta los horarios. En este caso, haciéndoles saber a los niños que todavía no es la hora de salir. Muchísimas gracias, maestra Andrea, y vamos a continuar con el caso número 74. En el aula de 5 años, la sección Talentosos, la maestra decide realizar una actividad de aprendizaje con el propósito de que los niños comprendan qué significa hábitat, ya que el día anterior se generó un debate sobre el tema. ¿Dónde viven las cucarachas? La maestra desarrolla la actividad de aprendizaje que lleva por título El hábitat de las cucarachas. Durante el desarrollo de la clase, uno de los estudiantes pregunta: Anita, Miss, ¿dónde viven las cucarachas? La maestra le responde: Anita, las cucarachas viven en la cocina y en el baño. Interesante respuesta. Anita le dice: Miss, ¿en qué otros lugares más? La maestra le comenta: Anita, las cucarachas solo viven en esos lugares porque en otros sitios no encuentran lo que necesitamos para sobrevivir. En lugares como la sala o el dormitorio, por ejemplo, no hay suficiente comida ni la humedad que necesitan. Por eso se sienten más cómodas en la cocina y en el baño. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Elemental. Inciso A, inciso B, reflexivo por descubrimiento, inciso C, incorrecto. Vamos a continuar con las participaciones docentes. A ver, colegas docentes, ¿alguna participación, por favor, para poder continuar con nuestros casos? Ok, maestra María Velázquez, por favor, ¿puede decirnos su posible respuesta? Sí, maestra. Bueno, aquí considero que la respuesta que dio la maestra sería una retroalimentación incorrecta, ya que cuando el niño mencionó sobre dónde viven las cucarachas o dónde es el hábitat de las cucarachas, el niño menciona, bueno, Anita menciona que la maestra, perdón, menciona primero que las cucarachas viven en la cocina y en el baño. Y en eso la niña Anita le dice: ¿en qué otros lugares más podría vivir la cucaracha? En lo que la maestra le dice: no, las cucarachas solamente viven en esos dos lugares, tanto en la cocina y en el baño. No pueden vivir en otro sitio como por ejemplo la sala o el dormitorio, porque no hay suficiente comida ni humedad. Eso es lo que menciona la maestra. Por eso considero que es una respuesta incorrecta, ya que la maestra en realidad debió dar una respuesta como, por ejemplo, de que las cucarachas pueden vivir en cualquier otro lugar, ¿no? No necesariamente en la cocina y en el baño. La respuesta que le ha dado a la niña no sería la correcta. Entonces, por eso,
ese tipo de retroalimentación que la maestra ha brindado, Anita, sería una incorrecta, la respuesta C. Muchísimas gracias, maestra María. Gracias por su participación. Y efectivamente, ¿no? La respuesta correcta es la C, que es el inciso que nos da la alternativa, que es la incorrecta. Efectivamente, con lo que usted sustenta, coincido con lo que acaba de mencionar, porque la docente solamente le dice, ¿no? Que viven en la cocina y el baño. Me parece muy gracioso la respuesta de la docente porque no es la indicada, no es la forma de poder nosotros darle una información a nuestros niños, uno, y dos, de poder tener en cuenta, ¿no? Que la información que le estamos brindando no es una información que pueda ayudar al alumno a poder saber más sobre el tema. Tratamos de confundir quizá a los niños con una respuesta, digamos una respuesta muy rápida, pero sin darnos cuenta que puede hacer daño al conocimiento de nuestros pequeños, así que tener mucho cuidado. Vamos a continuar con el caso número 75, que dice así. En el aula de 4 años, la maestra desarrolla su clase con el propósito que sus niños reconozcan los tipos de planta de su comunidad. Interesante. Para ello, les muestra diferentes imágenes de plantas. Pedro, ¿todas las plantas son iguales? Le comenta, ¿no? La maestra dice, no, Pedro, no todas las plantas son iguales. Mira las imágenes. Pedro le dice, ¿por qué algunas plantas tienen más hojas? La maestra dice, porque son grandes. ¿Te das cuenta en las imágenes? Pedro dice, sí, maestra. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Un caso muy simple, un caso complejo, que quizás vemos en las aulas, pero interesante para emitir una respuesta muy, pero muy considerada y acertada. Las escucho, maestra. Muy bien, maestra Maritza Félix, ¿la escucho? Bueno, con lo que acaba de mencionar, mi respuesta es la respuesta número A, diré la letra número A, que corresponde a la elemental. Bueno, se puede observar claramente que la Miss menciona la respuesta que dice que son grandes, simplemente, y no fomenta al niño a que realice una reflexión más allá, ¿no? Entonces, por eso he considerado que la respuesta correcta en ese momento es la elemental, ¿no? La retroalimentación que está realizando la maestra es la elemental, porque es una respuesta básica, nada más que le da al alumno. Efectivamente, maestra Maritza, es una elemental porque no le brinda una información más allá de, no solamente le está dando primero unas imágenes para que mire. Considero yo que una docente para poder hacer este tipo de actividad, primero tenemos que tener que el alumno, tener en cuenta que el alumno tenga el conocimiento directo, ¿no? Porque estaban hablando de los tipos de plantas de su comunidad, ¿no? Entonces, a lo que la maestra hace en primera instancia, mostrarle las imágenes no es la forma correcta, porque no le está brindando una información que está al alcance para que los niños puedan conocer más sobre el tema. Uno, y dos, pues solamente le dice que son grandes, que son pequeñas, de repente las diferencias, y queda la información ahí. No le brinda más información para que el niño pueda seguir con ese aprendizaje que nosotros queremos alcanzar. Muchísimas gracias, maestra Maritza. Vamos a continuar con el caso número 76. En el aula de 4 años, la maestra desarrolla su actividad de aprendizaje en el área de psicomotricidad con el tema Me divierto moviendo mi cuerpo. Durante la actividad, Jorge dice, maestra, a mí no me gusta estar en movimiento porque me canso. La maestra dice, entiendo, Jorge, a veces puede ser cansado, pero cuando movemos el cuerpo nos sentimos con más energía. Vamos a hacer una actividad más suave y divertida para que puedas disfrutar moviéndote sin cansarte tanto.
Vamos a intentarlo juntos. Jorge contesta. Está bien, maestra. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A, elemental, inciso B, descriptiva, o inciso B, reflexiva o por descubrimiento. Las escucho, maestras, para su participación activa, por favor. Ok, gracias por su participación al chat de nuestra reunión. Maestra María More, por favor, ¿me puede indicar el por qué? Su posible respuesta es la alternativa A y sustentarlo, por favor. Sí, posiblemente, maestra Mayela, la alternativa A, porque el niño entiende primero al niño ¿no? Del cansancio que tiene su cuerpo, pero la maestra debería extenderse más, explicar los beneficios. Para ello tendría que hacerle preguntas reflexivas, ¿no? De la importancia de hacer los ejercicios, ¿no? ¿No? Para decir, pueda cumplir, ¿no? El desarrollo de la actividad que la maestra se propone. Pero la maestra solamente le ayuda, ¿no? Lo comprende, pero solamente ahí nomás termina. Entonces, por eso creo conveniente la alternativa A, la elemental. Muchas gracias, maestra María. Coincido con su respuesta, porque si nos damos cuenta, la maestra pues no le da de entender, porque el propósito primero es que se utilice el área de psicomotricidad y luego que el niño se divierta, ¿no? Con el movimiento de su cuerpo. Si el niño, en este caso, comenta que no le gusta estar en movimiento porque se cansa, la maestra lo primero que tiene que hacer es incentivar al niño, en este caso, y luego tratar de poder, como usted dice, ¿no? Abrir preguntas o poder hacerle algunas preguntas de cuáles son viendo cuáles son sus posibilidades motrices o hasta dónde puede hacer el movimiento para alcanzar el propósito de aprendizaje. Y en este caso la docente nomás le dice, ¿no? Pero cuando movemos el cuerpo nos sentimos con más energía, y luego le dice que van a hacer una actividad más divertida y es en este caso lo que está haciendo la docente es como que obviar el tema y cambiar, ¿no? No le está dando la solución del problema que tiene Jorge, sino está obviándolo y está cambiando el tema. Y es lo que no debemos hacer en nuestras aulas. Muchísimas gracias, maestra María. Vamos a continuar con el caso número 77. Y dice así. En el aula de 4 años, la maestra da sus clases sobre el cuidado del planeta, con el propósito que sus niños reflexionen sobre la importancia del cuidado del planeta. Para ello les muestra imágenes de personas contaminando nuestro planeta y les hace las siguientes interrogantes. ¿Estará bien estas acciones de las personas? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro planeta? ¿Qué pasaría si no cuidáramos nuestro planeta de manera adecuada? ¿De qué manera podemos cuidar el planeta ante esta situación? ¿Qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A, elemental, inciso B, descriptivo o inciso C, reflexiva o por descubrimiento. Las escucho, maestra.
Muy bien, maestra Maritza Félix, la escucho. Bueno, con lo que acaba de mencionar sobre la casuística del cuidado del planeta, su mismo propósito lo dice, propósito que los niños reflexionen, ¿no? Mediante esto, la maestra va a realizar preguntas, entre ellas, como le acaba de mencionar, ¿estará bien que estas acciones de las personas, por qué? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro planeta? Entonces, todas esas preguntas van a fomentar el niño que realice su pensamiento crítico, que desarrolle también la reflexión y bueno, y así ellos puedan llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Que ese es lo que más se enfoca en lo que es retroalimentación reflexiva, que es la respuesta C. Muchísimas gracias, maestra Maritza, y efectivamente, ¿no? La respuesta correcta es la C, porque la profesora está abriendo preguntas y está haciendo que el niño reflexione, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer para el cuidado del planeta? En este caso, teniendo en cuenta su propósito, ¿no? Que reflexionen sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta. Muchísimas gracias, maestra Maritza. Gracias por su participación muy clara y precisa y sobre todo teniendo en cuenta siempre, ¿no? O que usted menciona siempre, que lo que es lograr siempre en los niños es el pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el caso 78. En el aula de 4 años, la maestra realiza su actividad de aprendizaje que lleva por título Me divierto preparando una rica limonada. Ay, ya me dio con el propósito que luego escriban la receta. Para ello, la maestra les dice, chicos, para preparar la rica limonada necesitamos los siguientes ingredientes como el limón, el azúcar, el agua. Y luego, ¿no? Primero se echa el agua en la jarra, después se exprime el limón y por último agregamos el azúcar al gusto. A continuación, la maestra propone a los niños que escriban paso a paso todo el todo el proceso que han realizado preparando una rica limonada. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación habrá usado la maestra? Inciso A, elemental, inciso B, descriptivo o inciso C, reflexiva o por descubrimiento. Las escucho, maestras. Muy bien, maestra Zuli, por favor, la escucho. Bueno, en este caso, considero que se ha podido usar la retroalimentación descriptiva, ya que la maestra o cómo preparar una limonada, ¿no? Entonces, simplemente le describe, más no le permite reflexionar. Es por ello que puedo decir que es una retroalimentación descriptiva. La alternativa B sería. Muchísimas gracias, maestra Zuli, y efectivamente, ¿no? Llegamos a la conclusión que la alternativa sería la alternativa que es reflexiva, no, perdón, descriptiva, porque primero le está describiendo que es cómo se prepara una limonada. Y luego le dice, ¿no? Que usualmente lo que nosotros hacemos es que el niño plasme todas las actividades o todos los aprendizajes que ellos han podido captar de nuestro propósito. En este caso, el propósito que ha sido que se prepare una rica limonada y luego ver los pasos y después que ellos plasmen, ¿no? Lo que más ha entendido, lo que más le ha gustado, teniendo en cuenta que eso le ayuda al niño también a tener un poco más a visualizar un poco más lo que él ha entendido, pero mediante lo que está plasmando, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Zuli, y vamos a continuar con el caso número 79 y le voy a pedir a alguna maestra que pueda ayudarme a leer, por favor. Ya, Miss, yo le ayudo. En el aula de 4 años, la maestra desarrolla su clase en el área de ciencia y tecnología que lleva por título El globo que se infla solo.
Tiene como propósito que sus niños expresen sus curiosidades sobre los fenómenos que acontecen en su ambiente. Para ello, la maestra pregunta, ¿alguna vez han visto que un globo se infla solo? ¿Qué sucedió con el globo? Y Pablo dice, Miss, el globo creció. La maestra dice, ¿por qué creen que el globo creció? Pablo dice, porque se echó el polvito. La maestra dice, muy bien, Pablo, al echar el bicarbonato de sodio, o sea, el polvito, hace que el globo se infle. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación utilizó la maestra? A ver, durante la actividad, la maestra les hace preguntas. ¿Alguna vez han visto que un globo se infle solo? Y entonces aquí Pablo le dice, Miss, el globo creció. ¿Y por qué creen que creció? Ya está haciendo una retroalimentación de su actividad de aprendizaje. Entonces es la letra C, reflexiva o descubrimiento. Muy bien, gracias maestra Andrea, efectivamente, ¿no? Cuando ya observamos o llegamos al punto donde la maestra dice, ¿por qué creen que el globo creció? Es cuando le hablé o le da, perdón, la pregunta abierta, ¿no? Para que el niño pueda llegar a sus propias conclusiones y pueda decir sus posibles respuestas. En este caso, la respuesta es la C porque la maestra está induciendo a que el niño tenga un pensamiento crítico y reflexiones sobre la actividad que se está tomando en cuenta en el área de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, maestra Andrea, y vamos a continuar. Con el último caso, les comento, docentes, vamos a continuar con el último caso de esta sesión para poder terminar con nuestra reunión del día de hoy. A ver, en el aula de 5 años, la maestra realiza su actividad de aprendizaje en el área de matemática, con el propósito de que los niños establezcan relaciones entre las formas de los objetos. Para ello, les pide a los estudiantes que busquen los objetos en el aula que tengan la misma forma. Después de unos minutos, la maestra pregunta, a ver, Camila, ¿qué objetos has encontrado que tengan la misma forma? La maestra. Camila le responde a la maestra y le dice, todos mis objetos que encontré tienen la misma forma. La maestra le dice, muy bien, Camila, pero ¿puedes decirme qué forma tienen esos objetos? ¿Son círculos, cuadrados o triángulos? Es importante que describas la forma de los objetos que encontraste. Ante esta situación, ¿qué tipo de retroalimentación ha usado la maestra? Inciso A, la elemental, inciso B, la reflexiva por descubrimiento, inciso C, la retroalimentación incorrecta. Abrimos nuestros audios, maestra, para poder participar. Muy bien, es importante siempre recalcar y tener en cuenta, ¿no? Las participaciones del chat también, porque ahí podemos observar que las maestras también están activas. En este caso, maestra María More, ¿me puede indicar por qué nos da la respuesta que acaba de decir en el chat? Y puede sustentarnos. Sí, maestra Mayela. ¿Por qué? Porque la maestra simplemente pide que los niños relacionen, ¿no? No hay un descubrimiento, no hay una reflexión, no hay eso que el niño puede descubrir por sí solo. Entonces, solamente pide que relacionen los objetos y que le digan la forma que ellos pueden dar. Es por eso que la alternativa A, que es una retroalimentación elemental.
Muy bien, muchísimas gracias, maestra María. Como usted dice, ¿no? Y coincido con la respuesta, que es la elemental, porque si bien es cierto lo que usted comenta, tiene toda la razón, pero también aquí en la casuística hay algo muy importante, porque al momento de que Camila le dice, ¿no? O la profesora le dice, encuentra los objetos de todo el aula, entonces es una bonita forma de parte de nosotros, los docentes, de poder hacer que el niño primero relacione lo que está en su entorno, ¿no? Para llegar al propósito. Pero también no tiene en cuenta la docente que los objetos que ha encontrado Camila no tienen la misma forma. Entonces, lo que la profesora ha querido que establezcan relaciones, entonces, ¿no? Si de repente este objeto es, supongamos, cuadrado, este también. El propósito es establecer relaciones, pero solamente ve que Camila encuentra los objetos y le dice, ¿no? ¿Puedes decirme la forma que tienen estos objetos? Entonces, no está estableciendo el propósito de la actividad, que es que los niños establezcan relaciones según las formas de los objetos que se puedan encontrar en el aula. Muchísimas gracias, maestra María More, por toda la participación, perdón, que ha realizado el día de hoy ante esta reunión, y a todas las maestras que han estado activas también el día de hoy. Muchísimas gracias por leer los casos también conmigo, tener en cuenta el chat, han abierto el chat para poder visualizar sus respuestas. Y sobre todo se está cumpliendo el propósito de esta reunión, que es entender los casos de retroalimentación, teniendo en cuenta que son casos reales en que ocurren en nuestra aula, son casos que pasan cotidianamente ante nuestros ojos, ¿no? Con nuestros niños, y aprovechar ese tipo de inconvenientes o ese tipo de necesidades o intereses que pueda ocurrir. ¿Por qué digo inconvenientes? Porque ante de repente, cuando pasa el juego libre o están jugando los niños, hay un inconveniente, de repente el empujón, el tratarse mal, tenemos que aprovechar ese caso para poder retroalimentar siempre, no solamente en esos casos, sino como estamos observando en las casuísticas que se dan en diferentes casos, donde estamos brindando nuestras actividades de aprendizaje. Muchísimas gracias por tu participación, por conectarse a esta reunión y sobre todo por estar activas. Nos vemos a la siguiente. Tenemos una fecha más para poder continuar con el aprendizaje muy productivo y producido que estamos teniendo, que es el día 2 de enero a las 6 de la tarde. Las espero para poder seguir, o las esperamos para poder seguir con este caso, con estos casos, y poder concluir y poder ayudar a las docentes que tienen, que puedan estar en el nombramiento, ¿no? En el proceso de nombramiento de educación inicial. Muchísimas gracias y nos vemos el día 2 de enero a las 6 de la tarde. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.